El poder del náhuatl. Metamorfosis, conexión y represión. En un reino distante, donde las fronteras entre los mundos humanos y espirituales se desdibujaban, surgieron leyendas de individuos extraordinarios que poseían la capacidad de trascender su forma humana. Esta metamorfosis no era un mero cambio de apariencia, sino una profunda transformación del espíritu, una comunión con el animal que habitaba dentro. En este mundo antiguo, cada día del calendario ritual asociaba a las personas con un animal específico, reflejando sus cualidades y rasgos de carácter. La conexión entre humanos y animales era palpable, una fuerza primordial que guiaba sus vidas. Sin embargo, con la llegada de los extranjeros, todo cambió. La llegada del dogma y la evangelización forzada trajo consigo la reescritura de la historia y las creencias indígenas. El concepto de nahualismo, la conexión espiritual con los animales, fue etiquetado como superstición y brujería. Fray Bernardino de Sahagún, en su crónica, Historia General de las Cosas de Nueva España, retrató a los nahuales como individuos capaces de transformarse en bestias salvajes mediante el uso de poderes sobrenaturales. Pero sus palabras estaban teñidas de prejuicio, su objetivo era erradicar estas creencias como obras del paganismo. Otros clérigos, como Diego Durán y Diego de Landa, se hicieron eco de estas historias, pero siempre desde la perspectiva de la superstición. Para ellos, los cuentos de transformación eran meros espantapájaros, fabricados para infundir miedo en los corazones de los crédulos. A pesar de la represión, la creencia en el nahualismo persistió en las sombras. En las culturas mesoamericanas, la conexión entre humanos y animales seguía siendo una verdad primordial, una fuerza que trascendía las fronteras del dogma y la persecución. Nahuales, guardianes de la interconexión. En las noches estorelladas de Mesoamérica, donde los ancianos se reunían al fuego, se tejían historias sobre seres extraordinarios, los nahuales. Mitad humanos, mitad animales, bajo el manto de la oscuridad, podían transformarse en jaguares, águilas o coyotes. Más allá de meras leyendas, los nahuales eran una advertencia. Algunos protegían a sus comunidades, guiados por un espíritu animal, mientras que otros se escondían entre las sombras, usando su poder para sembrar el caos o vengar agravios ocultos. Sus ojos brillaban con el espíritu de las bestias que habitaban en su interior, y se creía que enfrentarlos traería un alto precio. Incluso en nuestros días, persisten las historias de que los nahuales aún caminan entre nosotros, custodiando secretos ancestrales y fuerzas de la naturaleza que escapan a nuestra comprensión. ¿Son un mito o una conexión olvidada con un reino espiritual más allá de nuestra percepción? En las antiguas civilizaciones mesoamericanas, los humanos no se veían separados de los animales o la naturaleza. Todo estaba entrelazado, compartiendo una esencia común. Los mayas creían que los dioses concedían a los humanos un vínculo con un animal protector, un espíritu guardián. Los chamanes, los guías espirituales de estos pueblos, tenían un papel vital. Se creía que podían interactuar con este vínculo, viajando entre el mundo de los humanos y el de los espíritus. Eran vistos como seres capaces de trascender las limitaciones humanas. Aunque la palabra náhuatl no aparece explícitamente en los códices prehispánicos, el concepto está omnipresente. El Códice Borgia, un documento del siglo XIV, muestra ilustraciones de figuras humanas transformándose en animales. Estas imágenes hablan de una creencia profunda en la interconexión entre todas las cosas, una visión que los nahuales encarnaban a la perfección. El sendero mágico de los nahuales. En un reino antiguo, donde sueños y fantasías se entrelazaban, surgió una creencia extraordinaria, la existencia de los nahuales. Estos seres poseían el poder de trascender la forma humana y fusionarse con el espíritu de los animales. Podían encarnar no solo a bestias salvajes, sino también a espíritus y demonios. Su conexión con el cosmos era tan profunda que podían encarnar deidades o criaturas míticas que gobernaban los elementos. Tenían la capacidad de invocar la lluvia, fertilizar la tierra, controlar el viento y manipular el fuego. Pero este poder era una espada de doble filo. Podía usarse para el bien, para traer prosperidad y sanación. Sin embargo, también podía corromperse y convertirse en un arma de destrucción. En los pueblos de México y América Central, los nahuales eran tanto temidos como venerados. Sus historias relataban su capacidad para proteger a los necesitados o desatar el caos. El coyote, astuto y aprovechado, era el animal preferido por los ladrones nahuales.
Se transformaban en él y acechaban de noche, robando ganado y arruinando la vida de los campesinos. Algunos nahuales poseían habilidades aún más siniestras. Podían hipnotizar a las personas, convirtiéndolas en sombras de sí mismas, inconscientes de lo que ocurría a su alrededor. Los jaguares nahuales buscaban venganza, drenando la energía vital de sus víctimas como si les arrancaran el alma. Uno de los dioses más venerados en el culto náhuatl era Tezcatlipoca. No solo era un dios poderoso, sino también un maestro de la magia. En innumerables imágenes, se le representaba transformándose en diferentes animales. Los nahuales eran un testimonio de la compleja relación entre los humanos y la naturaleza. Podían ser protectores y sanadores, pero también fuentes de oscuridad y peligro. Su legado sigue resonando hoy, recordándonos que el poder siempre tiene un precio. El legado endurecido de los nahuales, testigos de lo sagrado y lo demoníaco. En el tumulto de la colonización, una sombra oscura se proyectó sobre las antiguas creencias indígenas. La Iglesia y sus tribunales eclesiásticos, con su implacable cruzada, condenaron como diabólico aquello que una vez había sido sagrado. Brujas y hechiceros, acusados falsamente, se erigieron como símbolos de una era que se desvanecía. Pero, en su afán por erradicar lo pagano, los inquisidores se convirtieron en involuntarios guardianes de un legado. Sus registros, destinados a desterrarlo, se convirtieron en testimonios del poder perdurable del náhuatl. En las comunidades indígenas de Mesoamérica, el náhuatl era un ser extraordinario, un mediador entre los mundos. Su conexión con lo divino trascendió lo ordinario, otorgándole el poder de alterar la realidad misma. No eran simples curanderos, sino guardianes de lo sagrado, seres que andaban entre los sueños y la vigilia. Las sustancias psicoactivas, como los hongos y el peyote, eran sus herramientas, llaves que abrían portales hacia dimensiones ocultas. Al consumirlas, los nahuales trascendían las limitaciones de la conciencia, accediendo a reinos donde el espacio y el tiempo se disipaban. En las aldeas apartadas, los nahuales eran líderes espirituales venerados. Su sabiduría, arraigada en la comprensión de las fuerzas cósmicas, los convertía en guías y protectores. Si bien carecían de títulos oficiales, su influencia era inconmensurable. El legado de los nahuales, sin embargo, fue dual. Eran a la vez fuerzas del bien y del caos. Su poder podía curar o destruir, dependiendo de cómo se respetara. Pues como un chamán, un náhuatl poseía la capacidad de traer tanto salvación como condena. Así, a pesar de los esfuerzos de los conquistadores por borrarlo, el término náhuatl persistió, un recordatorio del rico tapestry espiritual que había sobrevivido a la embestida de la colonización. Y en los registros de los inquisidores, encontramos un testimonio inquietante del poder y la perdurabilidad de las creencias que intentaron extinguir. Los enigmáticos nahuales, puentes entre lo humano y lo divino. Me adentré en el cautivador mundo de los nahuales, figuras envueltas en misterio y enigma. Antaño, las comunidades se acercaban a ellos, buscando respuestas a señales inusuales en los cielos, indicios de eventos ominosos o aflicciones extrañas. Estos sabios intérpretes, conocidos como nahuales, poseían el don de descifrar los mensajes celestiales y ofrecer orientación. Pero, ¿eran meros mitos o existía algo más detrás de ellos? Como en tantos relatos antiguos, la tradición oral tejía un tapiz de historias fantásticas sobre estos personajes. Sin embargo, al examinarlos más de cerca, revelaban una verdad más profunda. Los nahuales no eran seres sobrenaturales, sino individuos con habilidades extraordinarias que desafiaban la comprensión. Los cuentos de transformación en jaguares, coyotes o serpientes eran comunes y no limitados a leyendas infantiles. Estas figuras míticas se entrelazaban con la esencia de las culturas indígenas, personificando las fuerzas cósmicas que guiaban el universo. Los nahuales y sus metamorfosis no solo representaban lo espiritual, sino también un nexo profundo entre la humanidad y el cosmos. El poder de los nahuales residía en su excepcional conexión con el reino animal, considerados seres espirituales y guardianes. Cada individuo poseía un tonal, un alma asociada con un animal específico. Este animal no era un mero símbolo, sino un protector, un guía que orientaba y protegía. Los animales emblemáticos de la tradición nahua poseían un inmenso simbolismo. El jaguar representaba el poder y la destreza, la serpiente la sabiduría y el renacimiento, y el coyote la astucia y la rebeldía.
Sin embargo, las transformaciones de los nahuales en animales no eran tan literales como se podría imaginar. No se convertían en criaturas gigantes, sino que encarnaban los atributos y cualidades asociadas con sus animales, tonales. Los nahuales servían como puentes entre lo humano y lo divino, interpretando los mensajes del cielo y brindando orientación y protección. Eran testigos de la intrincada interconexión entre el mundo natural y el espiritual, personificando el poder de la transformación y la unidad fundamental del universo. La esencia intangible. El mundo es un tapiz en constante cambio, un río incesante de transformación. Pero a pesar de esta naturaleza efímera, hay algo que permanece inmutable: la esencia de quienes somos y el lugar de donde venimos. Este hilo invisible nos conecta con nuestro pasado y da forma a nuestro presente. Es una parte integral de nuestra identidad, un faro que nos guía incluso cuando todo lo demás parece incierto. Algunos creen que hay un poder más profundo detrás de esta conexión, un poder de transformación que va más allá de lo físico. Hablan de un espíritu animal, un náhuatl, que reside dentro de nosotros, esperando ser despertado. Dicen que este náhuatl posee la capacidad de cambiar nuestra forma, dándonos acceso a habilidades sobrehumanas y una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Es un poder que se ha transmitido a través de generaciones, tejido en las historias y leyendas de nuestra cultura. ¿Es este náhuatl solo un mito, un cuento ingenioso para hacer más soportables las noches oscuras? ¿O hay algo de verdad en esta creencia, un destello de algo antiguo y misterioso que permanece latente en nuestro ser? Si eres originario de un lugar donde estas historias aún se susurran, ¿alguna vez has experimentado algo que te ha hecho cuestionar la realidad de estas leyendas? Un momento de conexión inexplicable con la naturaleza, una intuición asombrosa o un destello de poder que parecía surgir de la nada. Comparte tus historias, tus dudas y tus creencias. Porque en el crisol de nuestras experiencias compartidas, podemos vislumbrar la verdad que se esconde detrás de los cuentos antiguos. Puede que el mundo cambie, pero la esencia de quienes somos permanece eterna, un fuego que arde en silencio dentro de nosotros, esperando ser avivado. La transformación espiritual. El viaje del náhuatl. En el corazón de las culturas indígenas, el despertar espiritual era un viaje sagrado, una transformación profunda de la conciencia y los sueños. Esos mundos etéreos eran portales a la verdad, donde se podían aprender lecciones, recibir advertencias y alcanzar una mayor comprensión de sí mismo. Los nahuales, sabios guías espirituales, te acompañaban en estas odiseas oníricas, interpretando el simbolismo animal de tus sueños como reflejos de tu relación con el mundo y las fuerzas de la naturaleza. El poder de las emociones también era profundamente reconocido. Los nahuales comprendían que las emociones eran más que simples reacciones, moldeaban nuestro ser y nuestra salud. En su cosmovisión, el mundo emocional y el físico estaban intrínsecamente entrelazados, donde curar uno equilibraba al otro. La idea de la transformación humana en animal trascendía Mesoamérica. En la mitología navaja, el skinwalker, un chamán o brujo, poseía la capacidad de transformarse en bestias como lobos, coyotes o águilas. Sin embargo, se les temía por manipular sus poderes para el mal. En Europa, los hombres lobo representaban una transformación maligna. Atrapados por una maldición, se convertían en bestias bajo la luna llena, perdiendo el control y sembrando el caos. A pesar de sus similitudes, cada mito interpretaba la transformación de manera única. El náhuatl no era un simple personaje de leyenda. Era un eco de nuestra conexión con la tierra, los animales y lo incognoscible. Representaba un puente entre nuestro pasado y presente, un recordatorio de la sabiduría ancestral y de las fuerzas invisibles que nos rodean constantemente. El náhuatl es más que un cuento antiguo, es una metáfora de nuestra propia transformación personal. Al abrazar nuestro vínculo con la naturaleza, la espiritualidad y la sabiduría de nuestros ancestros, podemos desbloquear el potencial de cambio dentro de nosotros mismos. El nahualismo, un viaje a la transformación espiritual. En el corazón del mundo antiguo, donde la magia y la realidad se entrelazaban, surgió el nahualismo, una creencia profundamente arraigada que conectaba a los individuos con el reino espiritual a través de animales totémicos. Para los antiguos curanderos, los nahuales eran más que meros símbolos, eran manifestaciones de transformación espiritual. A través de rituales secretos, invocaban a estos espíritus animales, pidiéndoles guía y protección. Se creía que los curanderos poseían un náhuatl personal,
un espíritu guardián que les otorgaba poderes extraordinarios. Los rituales del nahualismo eran un asunto sagrado, reservados solo para aquellos que dominaban las palabras sagradas y las antiguas tradiciones. Involucraban ofrendas a la Madre Tierra y a otros espíritus, creando un puente entre el mundo físico y el espiritual. Al conectarse con su náhuatl, los individuos experimentaban una metamorfosis profunda, no solo en lo espiritual sino también en lo emocional. Era como si un nuevo camino se abriera ante ellos, guiándolos hacia el autodescubrimiento y la curación. El cambio físico que acompañaba a esta transformación simbolizaba los cambios internos que estaban atravesando. Desde una perspectiva antropológica, el nahualismo ofrecía un medio para comprender el mundo natural y humano. Los fenómenos inexplicables, como las tormentas y las enfermedades, se atribuían a la intervención de los nahuales. Esta creencia conectaba a las personas con las fuerzas de la naturaleza, creando un sentido de interdependencia y respeto. En los sueños y las emociones intensas, los nahuales representaban los aspectos ocultos de la psique humana. Explicaban las experiencias extrañas que desafiaban la comprensión lógica, proporcionando un marco para entender la compleja naturaleza de la mente. El legado del nahualismo sigue estando presente en las comunidades indígenas de hoy, un testimonio del poder perdurable de la transformación espiritual. Su sabiduría nos recuerda que incluso en medio de las turbulencias de la vida, podemos conectarnos con fuerzas más allá de nuestra comprensión y encontrar un camino hacia la sanación y el despertar.